Bueno, creo que ninguno tiene un alcance sobre lo que es un delito contra la salud pública. Les voy a explicar. Te escucho, Fernando. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me logran escuchar? Ahora sí. Ya. A ver, Sí, ahora ya está más claro. ya. Voy a explicarles qué es cómo nuestro código penal tipifica lo que es el delito contra la salud pública. Un favor, para poder explicarles bien, podrían pagar su audio. En caso de una pregunta, lo encienden, para que no haga interferencia. ¿Dónde pago el audio? ¿Dónde pago el audio, please? El audio, ¿dónde lo pago? Para que no se escuche el audio. Que pague mi audio, dice. Ya. Ahora sí. Bueno, les voy a explicar lo que es el delito sobre la salud pública. Últimamente, hace 2 semanas, en la ciudad de Piura se brindó en el Colegio de Abogados una conferencia sobre qué vendría a ser el delito de contra la salud pública. Estando allí presente en esa videoconferencia que se dio el doctor Alonso Cabrera, nos explicaba qué era ese delito. Una de las características generales que tiene ese delito contra la salud pública es el ser de la consumición anticipada de los, al menos habilidad de la posibilidad de la ejecución de la definitiva de las formas de la interferencia. Es decir, que cuando alguien comete un delito contra la salud pública, el Código Penal rápidamente te deriva para ser una denuncia de parte. Respecto a aquellos, en el Código Penal de 1991, que hoy nos rige, nos viene a decir cuáles son las fases de ese delito. Les voy a compartir aquí lo que dice el Código Penal en el artículo 289, es propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas. Todos sabemos que esta enfermedad nueva para el ámbito de la salud y a nivel mundial es la enfermedad conocida como su nombre coronavirus, SARS-CoV 2019, nombrado por las Naciones de la Salud. Nuestro Código Penal dice, el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 años ni mayor de 10 años. Bueno, aquí creo que el código está más que explicado por esa enfermedad, pero les hago un punto. Cuando este artículo fue modificado el año pasado en el mes de septiembre, aquí no decía sobre enfermedades peligrosas ni contagiosas. Como un paradigma, podemos decir que como los juristas, viendo como lo que se venía en el futuro, cambiaron, modificaron esa oración y pusieron enfermedades peligrosas o contagiosas, como sabiendo lo que se iba a venir más adelante. Y de ahí, en el segundo párrafo de este mismo inciso, dice, si se resuelve las lesiones graves o muertes, el agente puede prever estos resultados, la pena no será menor de 10 años ni mayor de 20. Es decir, si yo sé que tengo el virus y soy asintomático, ando por las calles visitando, haciendo compras, yendo a visitar a un familiar, no sé yo, y contagio a las personas, pero yo sabiendo que tengo el virus, es decir, a usted se le puede aplicar este artículo del código. Y usted puede, y ahora, si esa persona que usted contagia le puede ocasionar lesiones graves, por ejemplo, llevarlo a cuidados intensivos o hasta la muerte, se le aplica la pena máxima, que es de 10 años mayor a 20 años. Ya eso lo decide el juez, lo certifica el juez. ¿Ok? Ahora, también dice, para incumplir el estado de emergencia podría configurarse grave delito contra la salud
¿Alguien de ustedes sabe lo último que está pasando en nuestra sociedad? ¿O qué delitos están ocurriendo en nuestra sociedad? No. Bueno, creo que nadie tiene idea de lo que está sucediendo o qué delitos se están cometiendo ahorita en la sociedad a través de lo que es esta enfermedad muy contagiosa que es el COVID-2019. Bueno, no es así también, el 15 de marzo de 2020, en el diario oficial, que es el peruano, el señor presidente de la República publica el decreto supremo 044-2020, donde se declara el estado de emergencia nacional. Nadie sabía cuánto tiempo iba a durar, es por ello que se dio por 15 días. Asimismo, se restringió nuestros derechos fundamentales. Ahí yo les he enumerado cuáles son. Por ejemplo, la libertad y la seguridad personal, la inmovilidad de domicilio. Estos artículos, ¿en qué tiempo se aplicaban? Por ejemplo, como me explicaban a mí, esos artículos se aplicaban en tiempo de guerras, en el tiempo del terrorismo. Algunos de ustedes hayan escuchado sobre Sendero Luminoso, sobre el MR-20, que era de Víctor Polay Campo. Es decir, ahí se aplicaban esos, como se llamaba toque de queda, ahorita es aislamiento social obligatorio. Pero nosotros debemos saber que estos delitos o estos derechos que se han infringido, que se han prohibido durante el estado de emergencia, que el día 30 supuestamente acaban. Es decir, el día 30 ustedes ya pueden otra vez obtener estos derechos constitucionalmente, que son la libertad y la seguridad personal, la libertad a una reunión y de tránsito en todo territorio nacional. Es decir, ahorita uno no puede tomar, por ejemplo, ustedes son maestros de parte sierra, ahorita ustedes no pueden movilizarse, no pueden ir a dictar sus clases o no pueden viajar a sus lugares, a su centro de labores. Y es por eso que también el Ministerio de Educación, viendo lo que se estaba sucediendo, dio a conocer sus leyes, sus decretos, ¿no? Ahora, si una persona, mire, aquí también le he sacado un pequeño párrafo sobre un artículo de la revista Pacífico, que es muy buena, que también hay suscripción para docentes. Si pueden conseguirla, es muy buena esa revista Pacífico, es gratuito. Ellos publicaron hace 2 semanas sobre la propagación del COVID y sobre cuáles son las penas que se están dando, igual las modificatorias nuevas que ha habido en el Código Penal, y sobre el estado de emergencia que es el Decreto Supremo 044-2020. Ahora, en el ámbito de la educación, lo que hay que centrarnos nosotros en el ámbito de la educación, lo que el Ministerio de Educación ha creído conveniente. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo califican? Esta pregunta quiero que me respondan, no sé si cada uno o alguien del grupo, ¿cómo califican? ¿Está bien las medidas que está tomando el Ministerio de Educación con Aprendo en Casa o cómo lo creen ustedes? A ver, por favor. Buenas tardes. ¿Me escucha, joven? ¿Profesor? Hola. Sí, dígame, Hola. Profesora Katy, Profesora dígame. Katy. Sí, buenas tardes. Yo pienso que está muy bien lo que ha mandado el ministerio, ¿no? De la sintonía de Aprendo en Casa, porque eso nos va a ayudar también a los niños también, ¿no? Que junto con los padres van a ayudar en su aprendizaje, ¿no? Y también creo que, personalmente, que creo que está bien porque como estamos hoy en día en esta pandemia, ¿no? Pasando, ¿no?
este virus afectaría más que todo, ¿no? El nivel de la salud de los niños, ¿no? Junto con sus padres y también nosotros los docentes. No sé qué pueden opinar mis demás colegas, ¿no? Ok, profesora Katy, muy buena idea. A ver otro de sus compañeros, a ver qué quiere opinar acerca del tema. Fernando, Dígame, profesor Fernan- Javier. bueno, a la opinión personal, considero que la estrategia que el Ministerio de Educación se da de manera obligada para atender al Ministerio de Educación, en este caso a los estudiantes, prácticamente esto se llamaría un plan de contingencia que sirve para aplicar en situaciones como esta. La estrategia no es mala, la estrategia es saberla atender a la manera que es lo que se requiere. Porque en sí, creo que a las situaciones del presente que estamos viviendo, nos toca una responsabilidad a los maestros, el guiarlos a los niños en esta estrategia y a los padres de familia que acompañen la estrategia. La estrategia no es mala, la estrategia es saberla simplemente atender. Y atenderla primero es conocer la estrategia, porque a un principio se han visto situaciones de maestros que enviaban fichas que no tenían nada que ver con la estrategia Aprendo en Casa. Pedían videos, otros tipos de copias de libros, entonces no tenían nada que ver. Y para hablar de la estrategia Emprendo en Casa, primero hay que conocer que simplemente nosotros, los maestros, hay que complementar el trabajo, sin exagerar, las situaciones de darle mucha recarga al niño. Porque si te hablamos como maestros, sabemos que a veces el trabajo en aula es bastante. Porque no manejamos 5 niños, manejamos 20 niños, 25 niños. Y el padre de familia en casa, a veces con un hijito o con 2 hijitos, pues se les hace bastante pesado porque tiene que hacer es que se le van a sumar en el hogar. Pero la estrategia no es mala, Fernando. La estrategia es saberla atender y conocerla. Es todo, Fernando. Así es, profesor Javier. Es decir, ha sido una estrategia implementada por el Ministerio de Educación para que prácticamente no se pierda la línea de trabajo que se viene realizando conforme a usted. Ustedes están haciendo una línea de trabajo muy, podemos decirle en palabras, muy bonita. ¿Por qué? Porque yo he visto que hay muchos profesores y tengo familiares que son profesores que Ya voy, hijo. hacen un trabajo continuo con sus alumnos, es decir, no abandonar a los alumnos, seguir a los alumnos su proceso que va, a ver, un momento, hay un profesor, creo. Ya. Como les estaba diciendo, es seguir una línea de trabajo, un porcentaje donde ustedes como maestros es guiar a los alumnos. Pero a veces hay preguntas que se generan en la comunidad, por ejemplo, ¿qué pasa con los alumnos de inicial que pasan a primaria, ¿no? ¿O qué pasan con los alumnos de sexto de primaria que pasa a primero de secundaria? Es decir, viene a ser etapas, es un cambio. O los alumnos de quinto de secundaria que terminan la educación, ¿qué pasaría con ellos? Esa es la gran interrogante que hacen muchos. Ya, hijo, espérate, ahorita voy, ¿ya? Y bueno, a veces nosotros sabemos que uno de los pilares más grandes que admite el gobierno, por ejemplo, es la salud y educación, ¿no? Esos son los pilares más grandes que el gobierno tiene. Pero sabemos históricamente que al pasar de los años, el gobierno en lo que es salud está lamentablemente deplorado y lo que es educación, podemos decir que la educación del Perú está abandonada, podemos decirlo. Es decir, no tenemos una educación
en el Perú como muchos de nosotros queremos saber. Le hago un estudio de la UNESCO en el 2018. El Perú ocupaba aún el 11º lugar en lo que es en educación básica, donde los alumnos en que eran matemáticas, literatura, ocupaban uno de los puestos más bajos en esos cursos. Nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Si cada vez que sale el presidente o un ministro a hablar sobre la educación, dicen que va avanzando. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escucho. Ya. Un ministro dice, la educación avanza, estamos avanzando y un sinfín de cosas dicen, pero nosotros queremos llegar a un punto, saber en qué momento se hizo el quiebre, en qué momento la educación ha caído. Esta metodología que se está utilizando en Aprendo en Casa es muy buena, no hay que negarlo, es muy buena, porque se han ido uniendo muchos factores a ellos. Por ejemplo, las empresas televisivas privadas se han unido también a lo que es Aprendo en Casa, donde al comienzo no había mucho enfoque social al programa. Ahora, el 14 de marzo el Ministerio de Educación prioriza una compra de carácter de urgencia de kit de higiene para colegios con una inversión de 165.000 millones de soles, lo cual nomás han llegado a colegios de zona urbana. ¿Para qué? Para que los alumnos tengan una limpieza, una prioridad muy grande. Pero nosotros nos preguntamos, ustedes son docentes de Parte Sierra. Hasta ahora no se sabe, no hay un balance total si es que ha llegado todos esos implementos de bioseguridad, podemos llamarlo para ustedes los docentes, maestros. La semana pasada también estábamos viendo que ha habido como podemos llamarle un movimiento, es decir, un mover sobre declaraciones del vocero del Ministerio de Educación, donde decían que los profesores de Parte Sierra iban a volver a brindar la educación. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué opinan al respecto de la última norma que ha salido a través del Ministerio de Educación, que los profesores de Parte Sierra vuelvan a brindar sus servicios de docencia, es decir, que vuelvan otra vez a las aulas? ¿Les parece correcto, incorrecto? Fernando, ¿quién está? Fernando, ¿me permites? Sí, dígame. No te escucho. Sí, dígame. Ya. Bueno, a la pregunta que haces con respecto a lo último que ha decretado el ministerio, que los maestros volvamos a clases en la zona rural, en lo personal, es muy riesgoso. No sabemos nosotros, sinceramente, qué situación se puede dar en el día a día tratando a la comunidad. Hablo de padres de familia y estudiantes. Yo en lo personal, yo no soy de la idea de que el maestro regrese a trabajar a la sierra, no habiendo todavía la seguridad de que de que se esté disminuyendo la propagación del COVID, porque sabemos que los mapas de calor que da el MINSA, día a día cuando publica, aumentan la cantidad de casos. Entonces, nosotros que pertenecemos a la zona de Frías, sabes que Frías ha ido en aumento. Hasta hace una semana habían 30, ahora hay 62. Entonces, otra parte del riesgo es que en el viajar no hay seguridad. Nosotros vamos de Piura a Chulucanas, de Chulucanas a Frías, y entonces nos repartimos cada quien para su lado. Tampoco, no hay seguridades. Es más, uno mismo,
por mucho que cumplan los protocolos, siempre va a correr el riesgo en lugar, en línea, de que podamos contagiar y llevar el contagio. Y sin dejar de lado los asintomáticos, ¿no? Porque nosotros mismos podemos ser asintomáticos, pero nosotros podemos estar caminando bien, pero conversamos con otras personas y les transmitimos. Entonces yo pienso que el Estado, en esta parte, si está decretando esto, debería ver qué zonas es propicia y qué zona no. Piura no es propicio para que reinicien las clases. Así es, profesor. Es decir, también ese mismo decreto, hay partes donde dice que las que dan la autorización son las UGELes. Por ejemplo, las UGELes son los que mandan los informes donde dice qué colegios son hábiles y qué colegios no son hábiles, qué zonas pueden volver a clases y qué zonas no pueden volver a clases. Sabemos que Piura ha sido uno de los lugares donde más ha golpeado el COVID, sin también contar la selva, que también ha sido uno de los lugares donde el COVID ha golpeado grandemente. Eh, pero uno de los puntos que nosotros debemos resaltar es que el gobierno está tratando de todas las medidas priorizar que los alumnos lleven la educación, por ejemplo, en las compras de las que eran las tablets, las compras que eran las computadoras o lactos para que los docentes de parte sierra puedan brindar una mejor educación. Asimismo, nosotros podemos... Ya. Asimismo, nosotros podemos brindar una educación para que los alumnos tengan una prioridad. Por ejemplo, ustedes tienen una comunicación continua con sus instituciones educativas. Sí, ¿no? Sí, en mi Tienen, caso sí, en mi caso sí. Nosotros no tenemos acceso a comunicarnos con los padres de familia porque no hay línea para teléfono, tampoco ni para teléfono de casa, ni celular, no hay internet, no hay señal. Estamos incomunicados con los estudiantes y con los padres de familia. No sabemos si estarán escuchando la radio, si es que estarán cumpliendo con el trabajo que les están encomendando. No se sabe. y ustedes Y como en el caso de docentes, ya. Muy buena apreciación, docente. Y ustedes como maestros, ¿cuáles son o qué plan aplicarían para que el gobierno llegue a esos lugares más alejados? Bueno, una sugerencia es mejorar el acceso a la comunicación, pues no, porque sería más factible comunicarnos nosotros con los estudiantes para podernos saber si están avanzando o no, siquiera poder comunicarnos y motivarlos de alguna manera para que los... Estoy cumpliendo cuarentena acá en Parte Sierra, pero no en el colegio donde me ha tocado trabajar este año. Y yo veo que la mayor parte de los estudiantes no. Porque los papás tienen ocupaciones, como decía el profesor Javier, y ellos le dan más prioridad a sus quehaceres que el aprendizaje de sus estudiantes y se complican bastante. Claro, es decir, siempre el profesor de la parte sierra es el más golpeado, podemos decir, el más vulnerado de sus derechos. Es por eso que vamos nosotros a tratar estas charlas, ver cuáles son los derechos que ustedes como maestros, tengo conocimiento que la mayoría de ustedes son contratados. Vamos a ver cuáles son sus derechos, en qué se le puede basar, en qué se le puede ayudar. Como les dije al principio, vamos a tener la participación de aquí en unas cuantas charlas de una doctora que sabe mucho y aprofundiza más los temas sobre los docentes. Voy a ver las posibilidades, a ver si también nos acompaña otro doctor sobre derecho laboral, a ver cuáles son sus metas de ustedes para llegar, cuáles son las deficiencias que tienen el Ministerio de Educación en esas partes de sierra.
Bueno, vamos a llegar a una conclusión muy grande, que esta pandemia, la conclusión que podemos llegar es que se debe indicar nuestra legislación peruana si regula o no regula lo que podrían advertir. Por ejemplo, hay una norma, nosotros los estudiantes de Derecho nos enseñan, que el código penal, a partir que la norma sea aplicada aquí, después de su publicación, todo el mundo debe que conocer, o todos los peruanos, ciudadanos peruanos, debemos que conocer lo que está impuesto. Pero muchos de nosotros no conocemos lo que dice la norma. Por ejemplo, alguien sabía que por salir sin mascarilla puedes tener o una multa de más de 3,000 soles, o caminar después del toque de queda puedes obtener una multa de 6,000 soles, o transitar con un pase laboral en tu vehículo puede obtener una multa hasta de 12,000 soles y pagarla en 5 días hábiles. Muchos de nosotros no contamos con ese dinero, es decir, ¿de dónde de la noche a la mañana en 3 días hábiles vas a sacar una para pagar una multa de 5,000 soles? O sea, es algo absurdo. Es por eso que el código es diseñado para que las personas lo conozcan, sus leyes los conozcan. Ustedes como maestros conocer cuáles son sus principales derechos. El día de hoy lo que yo me he basado es sobre el cumplimiento o sobre qué son los delitos contra la salud pública en los tiempos de COVID. Ahora, ¿alguien me puede decir cuáles son los principales delitos que se ha mencionado del COVID? ¿O cuáles son los delitos vulnerados? Repite la pregunta, Fernando, no se corta por ratos. Ok, les pregunto, después de haber dado una pequeña, un alcance sobre los delitos contra la salud pública en los tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser debe regular el Estado en estos tiempos de COVID? ¿Cuáles son las normas que debería regular para ustedes como docentes? Pienso que debe de ser respetar el distanciamiento social, ¿no? Y seguir las normas que nos impone el ministerio, ¿no? Y también el gobierno, más que todo, ¿no? Así es, profesora. Acá hay un profesor, no tiene nombre, dice marzo Huawei 2019. ¿Qué opina respecto del tema? Hola, ¿me escucho? Sí, está bien. No le escucho. Sí. Hola. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Sí, no, está bien la idea, profesora. Es decir, hay que cumplir las normas. Como ciudadanos debemos que cumplir Claro. para evitar un contagio, para hacer un corte. Porque, como dicen a veces cuando sale el presidente de la República a decir, ya llegamos a la escala, ya llegamos al pico, pero vemos que los números siguen ascendiendo. Las muertes, los contagios en la región de Piura siguen ascendiendo. Y es decir, nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo? Si ya dicen que ya llegamos al pico. Es por ello que creemos en la idea que uno de los puntos es que dar de conocer, publicar más, que los ciudadanos sepan cuáles son las leyes que infringen. Por ejemplo, yo que trabajo en la fiscalía, sabemos cuáles, ahorita tenemos un cronograma que acá en la provincia de Sullana hay 5,000 personas que han infringido la ley. 5,000 personas que van a ser solo durante esos 101 días, creo que vamos de cuarentena, 5,000 personas que van a ser sancionadas bajo el delito en la modalidad de contagio, de propagación de esta enfermedad que es el coronavirus. Es decir, son 5,000 personas que no sabemos cómo irá a resolver un juez, porque tenemos que llevarlo hasta la primera instancia. Será una multa, me supongo, porque ustedes saben, sentenciar a 5,000 personas por un solo delito es algo absurdo. Es decir, es algo que no tiene concordancia. Es por eso que a veces nosotros le llamamos en el derecho
los vacíos. Hola. Sí me están escuchando, ¿no? Algo, porque a veces se corta. Se corta, se intercorta. Lo que pasa es que como al mediodía o esta hora hay mucha, la red se sobrecarga, ¿no? A ver, como le estaba diciendo, Fernando, sí, dígame. mira, yo tengo, por ejemplo, yo estaba esperando un momentito para conversarte de esta situación que de una u otra manera bueno, en mi caso tengo que irla evaluando debido a que la directora que en este caso está en la institución educativa cual trabajo, ella está con el COVID, ella está contagiada. Sin embargo, no se recupera del todo y aún está con los malestares, pero si hubiese sido el caso de volver a las aulas este 1 de julio y ella está con la motivación, ella está con las ganas de querer regresar, por más que sabe que no debe, por más que sabe que todavía no puede ir porque no está recuperada del todo, y aún haciendo ella su capricho, ¿cuál es la posición de nosotros los maestros para evitar una situación de contagio? Porque si ella va y no está recuperada todavía, va a contagiar. Y lógicamente nosotros los maestros que vamos a estar cerca, corremos el riesgo, más aún los niños corren el riesgo. Entonces, estábamos tratando de evaluar con otros colegas sobre cómo atender esta situación para evitar que la directora pues, se acerque a su centro de labores sin estar sana, prácticamente sana. Ya. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros los maestros? Ya, tengo entendido que hay una norma de DERFIS o de la Dirección Regional de Salud, que esta depende esta es la norma alta donde depende que quiénes son los que vuelven o no vuelven a su centro de labores, tengo entendido, ¿no? Que la directora quiere volver a su centro de labores. ¿Cuáles son las prioridades? Cada uno tiene un ente superior, ¿no? Ustedes docentes tienen a lo que es directora. La directora tiene creo, a un especialista, ahí no sé cómo sería la base. Tienen un especialista y el especialista El jefe del área personal. el jefe de área personal. En De todo Eugenio. caso, ustedes como docentes, lo que tienen que hacer es un escrito, formalizar que hay una docente que tiene el COVID. Ahora, según la norma del Ministerio de Salud es que la persona cuando tiene el COVID, después de 30 días, aún si ya ella dice que ya no tiene el COVID, esta puede seguir contagiando después de 30 días, es decir, un mes. Los médicos dicen, son 15 días. Si en 15 días no hiciste ningún síntoma, tú ya pasaste la etapa. Pero el último estudio lanzado por la Universidad de Howard, creo, de Estados Unidos, dice que después de 30 días, después de los 15 días, vienen 30 días más que la persona puede todavía seguir contagiando. Un asintomático, hay que tener la idea que un asintomático contagia el doble de lo que contagia una persona con los síntomas, es decir, con la fiebre, con la tos, con la bronquitis. Ahora, ¿cuál es el punto que quiere llegar el profesor Javier? Es decir, ¿qué hacer los docentes en caso que la directora, ella tiene la potestad bajo ustedes porque ustedes son sus subordinados, podemos decir, de ella? ¿Cuál es la potestad? Lo que tienen que hacer es hacer un escrito. Primero ponerle en conocimiento a ella. Si ella hace caso omiso, que no, que sí, que vamos a volver, si el decreto se dice, si lo que él autoriza que volvemos, vamos a volver a clases, porque ya a veces son disposiciones también de la directora, de cabeza de la institución, ¿no? Entonces, si ella dice, no, vamos a volver, entonces tenemos un ente superior, que vendría a ser la UGEL, ¿no? Nosotros presentar un escrito conforme. Que la directora, siendo asintomática o habiendo adquirido el virus COVID-2019, quiere volver a las escuelas poniendo en alto riesgo
ojo, así como lo señala el artículo 289 de nuestro Código Penal, es poner en alto riesgo, sabiendo que el virus es propagar una enfermedad peligrosa. Ella quiere volver a las aulas, lo cual está prohibido. Es decir, yo le aconsejo es irse a su ente superior, es decir, el que va después de la directora, ponerle en conocimiento para que él tome una vía administrativa. Porque, es decir, para nosotros poder hacerlo, para que el artículo se tipifique, es decir, para que el artículo se complemente, debe que pasar por unas fases. Todos son fases. Así como ustedes para dictar sus clases, primero hacen sus cronogramas, ¿no? De ahí ese cronograma se lo envían a la directora. La directora es la que ve si está bien, si está mal, qué punto hay que rehacer y otra vez vuelven, ¿no? Es así. Nuestras leyes funcionan así. Ustedes primero lo que tienen que hacer es ver en qué momento se encuentra. Por ejemplo, si la directora quiere volver, se le puede abrir un proceso administrativo, más no penal. Hay que tener en cuenta. Ahora, si llega a contagiar a personas, ahí recién se puede hacer una denuncia de parte, una denuncia preventiva, basada en el artículo 289 por delito contra la salud pública. No sé si me dejé entender, profesor. Sí, profe. Ok. Bueno, sí, por lo que esa profesora pues está intentando contra la salud de los estudiantes porque ella sabe que tiene esa enfermedad y el capricho de ella de querer ir a su labor, a su centro de labor, ella está intentando contra la salud de los estudiantes y se le puede abrir un proceso, como usted dice, es un delito. Claro, es decir, primero lo que se le va a abrir es un proceso administrativo, porque siendo docentes primero vamos por partes, es decir, primero vamos en el área administrativa. Si en el área administrativa se agotan todas las medidas, ya pasamos a lo que es el área penal. Así es. Claro. ¿Alguna otra pregunta, otra inquietud? Fernando. Sí, dígame. Mira, si bien es cierto, hay dos cosas que deberíamos de una u otra manera tener claro, ¿no? Porque, por ejemplo, tú hablaste hace un momento del aislamiento social y toque de queda, pero yo pienso que son dos términos distintos. Aislamiento social se da durante el día y toque de queda se da prácticamente a partir de la hora establecida por el Estado. De la hora establecida, ¿verdad? Entonces, a un principio cuando empezó todo esto de la pandemia, si bien es cierto, no se entendía eso porque cuando hablaban de aislamiento social, que hablaban de toque de queda, la gente no lo comprendía. Entonces, en ese sentido, el Estado no deja bien claro todavía aún estos términos que deberían de acontecerse para tener el conocimiento de lo que es un aislamiento social y lo que es un toque de queda. Porque aún así ha habido gente que en el día estaba confundida y en la noche también estaba confundida. Bueno, rigiendo a partir de la hora que ya se establece el toque de queda. Sin embargo, aún en el presente, sabemos, Fernando, de que todavía hay gente que incumple. Hay gente que incumple el toque de queda. Si nosotros sabemos que acá, en Sullana, tenemos una hora de toque de queda que empieza a las 6 de la tarde, pero hay gente caminando hasta las 7, 8, 9 de la noche. Los domingos están caminando. Yo he sido testigo que por delante de la comisaría pasan mototaxis, pasan motos lineales. Entonces, si hay una ley que debe de cumplirse, ¿qué sucede entonces? Bueno, como sabiendo todo ciudadano, hay personas que, por ejemplo, si bien recuerdan todo lo que tenemos, vemos los noticieros, cuando comenzaron los primeros 15 días de esta cuarentena que se dio en el Perú, comenzó un lunes, donde un domingo fue que el presidente, si bien no recuerdo, salió a dar su declaración
que regía a partir del lunes. Pero como habían personas que tenían que volver a su ciudad, entonces ya se iba a establecer a partir del martes, del martes, claro. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, los primeros 15 días todo era estricto, ¿no? Salíamos, veíamos a un soldado parado en la puerta de tu casa o pasaban por ahí, entre, cierre, no querían ni que se asomen en el balcón. Pero hoy en día vemos que ya va decayendo un poco más. ¿Por qué? Porque es la misma conciencia de la sociedad. Es decir, la sociedad vemos que, como dicen, consume limón caliente y verás qué te va a pasar, consume aspirina y verás qué te va a pasar. Es decir, la misma sociedad ya va ejerciendo un poder de equidad. Es decir, que va queriendo regular toda la norma, es decir, que va perdiendo la norma creabilidad. Es por eso que cada vez salen nuevas normas, cada vez salen nuevos decretos. Hoy en día, mire, comenzamos con el 044, ya vamos por el decreto, si no me equivoco, 096. Es decir, ¿cuántas han ido sumando bajo esa misma modalidad? El estado de emergencia o el aislamiento social obligatorio de las personas. Primero se impuso que nomás salga un miembro de la familia a hacer las compras, cuando a veces en las motos habían 2, hasta 3 personas en una sola movilidad. Es por eso, las personas no cumplen las normas. Eso es la gran debilidad del peruano, no cumplir las normas. Las normas se han hecho para cumplirlas, ¿no? Por ejemplo, ustedes a sus estudiantes le enseñan lo que son las normas de convivencia. Ellos deben que cumplirlas dentro del aula. Ahora, el Código Penal son las normas para cumplirla. Es no hacer lo que está aquí, lo que está estipulado en el código. ¿Alguna otra inquietud? Fernando, yo esperaba que de repente alguien opinara, pero tú y yo somos de acá de la misma ciudad. Claro. Y, por ejemplo, conoces la zona y aquí hay un local, si no me equivoco, de la calle 1, la calle 2, que le dicen Las Ramitos. Las Ramitos, todavía estamos en tiempo de cuarentena, porque todavía no termina la cuarentena, termina el 30 de este mes. Pero sigue atendiendo, vendiendo, por ejemplo, en su local, lógicamente licor, y está cerca de la comisaría. Entonces, ¿dónde está la policía que no pasa por allí? ¿Dónde está la fiscalía? Lo menciono porque tú estás trabajando allí. ¿Dónde está la fiscalía que no hace un operativo en estos lugares? En la calle León Soprado, cerca a la cárcel de mujeres, también hay un local de una que le dicen La Chata, y ahí venden, todos los lunes vende licor. Todas las semanas ha estado allí. Y te lo digo porque hay familiares que han estado yendo a esos locales. Entonces, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde están las leyes que tanto se pregonan y no se cumplen? Ya, ahora, ya, ese punto también queríamos tocar, también el tiempo nos gana, ya, pero miren, por ejemplo, nosotros en la Fiscalía trabajamos no solamente la Fiscalía neta, sino es un conjunto, es decir, son operativos conjuntos que son municipalidades, Policía Nacional. Últimamente, cuando nosotros queríamos organizar un operativo, se nos dijo que no podíamos realizar operativos con la policía porque toda la DIPOL se había puesto en cuarentena. Ahora, con las municipalidades, lo que nosotros vemos siempre es la gran palabra que se escucha a nivel nacional, y hasta ahorita no se deja escuchar, lo que es la corrupción. Nosotros cuando realizamos nuestros operativos, a veces cuando vamos a esos lugares o cuando vamos a esos locales, están cerrados. Por arte de magia, todo se cerró, nadie está atendiendo. No se puede ingresar a la fuerza porque se está infringiendo un delito, si no es con una autorización judicial. Cierto que el fiscal tiene ciertas disposiciones, pero no puede pasar más allá de sus disposiciones.
¿Alguna otra pregunta para culminar, profesores? No, es interesante esto, tú dijiste hacia unos instantes, faltan leyes que respalden los derechos, nuestros deberes, no solamente como ciudadanos, sino como maestros, para de una u otra manera también saber atender a alguna situación que hacia adelante sirva para nosotros no dejarnos pisotear. Claro. Así es, siempre es bueno saber de nuestros derechos, porque como docentes, no sé si recuerdo hace 3, 4 años cuando hicieron, cuando hubo una ministra, creo que era la ministra Marilú, que estaba en la cabecera de la cartera del Ministerio de Educación, cuando se quiso vulnerar los derechos de los profesores, más de los profesores contratados, es allí donde se levantaron muchos docentes a reclamar sus derechos. Y quizás ojalá podamos hablar un poquito más de este tema, profundizar más sobre los derechos que vienen vulnerando el magisterio. Bueno, docentes, a ver un momento para dejar de grabar.